Estamos en Opinión y Libertad. El maestro Agustín Estrada Contreras es originario de Jaral del Progreso. Es supervisor de la zona escolar 16 de Cortázar, Guanajuato, y en 1997 fue candidato a diputado federal por el distrito 13 por el PRD. Hoy contiende por el mismo distrito, pero por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Esta es la entrevista en exclusiva que sostuvimos con él. Maestro Agustín Estrada Contreras, candidato a representar el Distrito 13 en el Congreso de la Unión por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias por concedernos esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. ¿Por qué eligió el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional en esta ocasión para ir a incidir en la cuestión política? Considero que es la mejor opción para poder buscar la transformación del país. Los otros partidos, para mí, y desde mi punto de vista, representan lo mismo, ya que en todas aquellas reformas en que se ha necesitado que legislen a favor del pueblo, se han unido para legislar a favor de los empresarios nacionales y extranjeros, del grupo que se encuentra en el poder, han legislado en contra del pueblo. Creo yo que Morena representa los intereses de la nación, los intereses superiores, por su proyecto de nación que tiene y su plataforma electoral. Esa es la razón por la cual decidí participar en Morena y me afilié hace ya año y medio. ¿Usted está diciendo que los partidos que están encumbrados en el poder están defendiendo, protegiendo los intereses de unas cuantas familias? Claro que sí. Eso lo podemos revisar, por ejemplo, en el momento en que el PAN, el PRI y el PRD hicieron el Pacto por México, apoyados también por el Verde y por Nueva Alianza. Los diputados legislaron para hacer la reforma energética, la reforma fiscal, y esto vino a que el pueblo perdiera muchas de sus riquezas naturales, inclusive gran parte del territorio nacional está concesionado. ¿Cómo le eligieron candidato? El proceso fue a través de una asamblea distrital en la que estuvieron presentes los militantes de la ciudad de Cortázar, de Jaral del Progreso y de Valle de Santiago. Se hizo allá en la cabecera distrital, en Valle de Santiago. Se propusieron varios aspirantes, se votó y... ¿No lo sortearon? No, se votó y yo salí triunfador por mayoría. Después hice un registro a nivel nacional y la Comisión Nacional de Elecciones revisó mi expediente, mi trayectoria, y a partir de ahí decidió aceptar mi candidatura, precandidatura primero y posteriormente la candidatura. ¿Cuánto dinero le destinó la autoridad electoral a su campaña? Muy poco, 20,000 pesos para hacer una campaña. ¿Y sabe cuánto le destinaron a los demás partidos? No tengo idea. Sé que son muchos recursos, pero nosotros estamos haciendo una campaña muy austera porque también consideramos que ese dinero que otorga el INE para hacer las campañas es dinero del pueblo, de los impuestos que se recogen. Sí. Y que es injusto que se dilapen en situaciones de campaña que no corresponden, ya que la campaña, el propósito central de una campaña es dar a conocer a la ciudadanía las propuestas para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Esa es la razón fundamental de la campaña. Es un conflicto, cada partido representa a una parte de la población, sí, y esta población cree que la plataforma, los principios, los estatutos representan sus intereses. Al momento en que se lleva a cabo la campaña, cada partido deberá presentar esas propuestas y sucede que se distorsiona. Ajá. Porque muchos partidos lo que hacen es ir a comprar el voto regalando comidas, bultos de cemento, láminas, gorras, camisetas, dilapando el dinero del pueblo, porque a final de cuentas es del pueblo. Y la campaña pierde sentido porque lo menos que hacen es presentar las propuestas. Sí,
Usted va por una zona importante, la zona metropolitana Laja-Bajío, el suroeste de Celaya. El suroeste de Celaya. Su cabecera es Valle de Santiago, Celaya y Cortázar. Y Jaral del Progreso. ¿Cómo? 5 municipios. Casi. ¿Cómo le hace para distribuir 20,000 pesos en todos estos municipios? Los estoy utilizando para gastos de gasolina. Tengo un equipo de 10 gentes que me acompañan con 3 vehículos. Voy y trabajo 2 días en Valle, 2 días en Jaral, 2 días en Cortázar y un día voy acá al sureste de Celaya. Tenemos volantes que nos mandó el Comité Nacional, 30,000 volantes, algunas mantas también. Tenemos el periódico Regeneración y algunos otros volantes que he impreso yo de mi dinero. Es decir, que aparte de la cantidad que me dio el partido, yo estoy poniendo de mi bolsillo también una cantidad importante. ¿No considera que en su partido hay una enajenación exacerbada por la figura de López Obrador? Yo creo que sí, que de alguna manera sí se le reconoce el liderazgo que tiene a nivel nacional. Sí. Y que muchos críticos han dicho que de alguna manera se le hace culto a la personalidad. Sí. Sin embargo, muchos de nosotros, de los militantes, tomamos decisiones de manera autónoma, nos apegamos a la plataforma electoral y a partir de ahí hacemos las propuestas a la ciudadanía y que sí, efectivamente, en algunos casos hay cierta idea de que sus decisiones son ley y marcan la línea, pero no en lo general y normalmente hay un consejo nacional que decide, no es él el que decide el consejo, decide el comité nacional, deciden en los municipios el comité municipal y el comité estatal y el consejo estatal. Sí, pero de alguna forma él ya se destapó para la elección del 2018 sin ningún tipo de proceso democrático. Bueno, él ha comentado que quiere volver a participar por tercera ocasión como candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, al momento en que llegue el día para poder elegir al candidato, se tendrá que hacer con los procesos democráticos que establece el partido y ante la militancia. Él podrá decir ahorita que es aspirante. Sí. No creo que, porque no son los tiempos. De otra manera, estaría haciendo actos anticipados de campaña y él es muy respetuoso de la ley, aun cuando sabemos que mucha de esta legislación, pues nada más la cumplimos cierto grupo de la población y otro grupo ni siquiera la cumple. Veamos, por ejemplo, el verde el INE le ha sancionado y sigue sacando los anuncios, no sigue repartiendo las tarjetas, no le importa porque tiene dinero para pagar las sanciones. Dígame, ¿ustedes están usando el resentimiento que hay en la población para ganar esta elección? Estamos discutiendo con ella de manera directa, dialogando, haciéndole ver, informándola de la situación actual en la que vive el país. Es un país que se nos deshace en las manos, que está concesionado, que está enmarcado por la violencia, la corrupción, la pobreza, la miseria, y que es necesario que la población lo conozca la situación real. ¿Por qué a veces cree? lo más evidente no se puede ver. ¿Por qué cree que nunca pudimos sacar adelante 60 millones de pobres? 63 casi, según datos de la misma. O sea, se incrementan. Se va incrementando. Con Calderón se incrementó bastante. Porque las políticas económicas neoliberales tienden al esclavismo. Guanajuato, por decir algo, ocupa, según palabras de Márquez, el segundo lugar en empleo. Pero ha traído a la Mazda, a la Hutchinson, a la Honda, para pagar salarios entre 600 y 900 pesos por 8 a 12 horas de trabajo. Pero viene a dar empleo, ¿no? Sí, claro, viene a dar empleo, pero un empleo que los beneficia a ellos. Si se pusieran esas empresas en Europa, en Japón o en Estados Unidos, tendrían que estar pagando 7,000 pesos a la semana aproximadamente. Pero ese es el convenio. Aquí pagan. Si te sale más barato la mano de obra, voy a invertir menos de 1,000 pesos.
Entonces, yo creo que no le hacen un beneficio a la población. Al contrario, creo que venden lo más valioso que tenemos los mexicanos, que es su mano de obra y sobre todo su juventud. Esa es la razón por la que seguido andan buscando mano de obra, porque se sale la gente. Nadie puede vivir con 700 o 900 pesos para mantener una familia. ¿Al mes? A la semana. A la semana. Tan caro que esté el gas, la luz, los que pagan renta, la canasta básica, los útiles y los materiales que se necesitan para que los niños vayan a la escuela. No se puede vivir con 700 pesos. Para mí es un retroceso. Pareciera que estamos en tiempos del porfiriato y volvemos la población, la mayoría de la población, que tiene empleo porque no se generan los empleos suficientes para atender a toda la población activa. Sí. En tiempos del esclavismo, parece que somos esclavos. Y eso es lo que nos han traído. No nos han traído ventajas. Okay. Empleo, sí, empleo, pero mal pagado. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con el maestro para seguir platicando sobre su visión de la política y sobre todo del proyecto que tiene para encabezar el Distrito 13 en el Congreso de la Unión. Regresamos con el maestro Agustín Estrada Contreras. Él es candidato por Movimiento de Regeneración Nacional a representar el Distrito 13 del estado de Guanajuato. Dígame, ¿no cree que es triste entender que ya no importa el color del partido cuando encontramos siempre casos de personas cínicas y corruptas y que el país ya está cansado de esa filosofía de vida? Sí, hay un hartazgo, Eric, hay un hartazgo de la población. Inclusive ahora que andamos visitando casa por casa a la ciudadanía, a la población, nos dicen: ustedes vienen muy suavecitos, vienen saludando, prometiendo muchísimas cosas y nunca cumplen. Esto sucede con todos los partidos, no nada más nos lo han dicho a nosotros. Lo que realmente pasa es que la población se ha dado cuenta que no han mejorado sus condiciones de vida y que siempre les mienten. Sí. Que les dicen que va a bajar la gasolina y al contrario sube, que va a mejorar el empleo y no es cierto. Y no es cierto. Entonces la población está enfadada. Y creo que en muchos sentidos los partidos han dejado de representar los intereses de la ciudadanía. No los representan. Se hace un juego de simulación, de que se hace la campaña y que se quiere beneficiar a la población, pero en realidad es nada más es un juego mezquino por el político. Poder. Un juego por el poder. Es su agenda personal para subir en los cargos políticos o los cargos de representación popular, para tener dinero, para enriquecerse, pero jamás ponen enfrente los intereses superiores de la nación, de los ciudadanos. Y sí, efectivamente, Eric, la gente está cansada. Oiga, ¿usted cree que debe renunciar el presidente Enrique Peña Nieto por estos escándalos de las casas multimillonarias de él, de su esposa, del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda, del consejero jurídico del presidente? Yo creo que sí. Yo creo que él, que representa de manera ilegítima, desde mi punto de vista, a los poderes de la Unión, sí, debería ser el primero en adoptar y en representar una actitud de ética cívica, de ética política, de honestidad y de buenos principios. No puede gobernarnos alguien que se le ha descubierto infinidad de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito al amparo del poder. Es lamentable que en muchos países sí, del mundo se nos critique porque somos un país que tiene altos índices de corrupción y que eso ofende al país y que ofende a la nación. Ahora, un grupo de ciudadanos que proceden de formaciones ideológicas distintas, incluyendo senadores, artistas, políticos, exigen que el presidente Peña Nieto debe separarse de su cargo porque México vive la más aguda crisis económica, política, social de su historia reciente, pero ellos buscan hacerlo mediante un referéndum revocatorio en estas elecciones. ¿Qué opina al respecto? No se ha podido implementar la consulta ciudadana, el plebiscito y el referéndum.
Morena hizo una consulta para la reforma energética y lo negaron. Yo creo que sí se puede hacer y debe hacerse. El pueblo tiene que participar de manera directa. Esta democracia representativa en que el ciudadano le da la oportunidad al líder, al que elige, para que decida por ellos, no está funcionando. Creo que ya se ha acabado. Necesitamos otras formas de hacer política donde participe de manera directa el pueblo y decida los destinos de este país. Y todo gobernante, desde el que está en el cabildo municipal, del gobernador y a nivel nacional, incluyendo diputados, senadores y jueces, deben pasar por ese filtro. Aquel que no sirva y que no represente los intereses de la nación deberá ser despedido. Y solamente se puede hacer a través de estas formas, de un plebiscito o un referéndum. ¿Por qué cree usted que hubo una desbandada del PRD? ¿Por qué usted incluso ya no cree en el PRD? Porque en el 97 participó como candidato de este partido a ser candidato para representar este mismo distrito. Sí, creo que en el 86, cuando nació el PRD, 87, creo que sí, no tengo bien la fecha, representó y aglutinó a la izquierda. Sí. Y de alguna manera se fue fortaleciendo para conformarse con un partido que pudiera y pudo sobresalir y alcanzar una posición moral y ética ante la ciudadanía para representar sus intereses. Pero se apoderó del partido un grupo de líderes que traicionaron a los militantes. O sea, si hay una mafia ahí. Y obviamente a la población que dicen representar. Esto se vio claramente cuando se aliaron con el Pacto por México y votaba el PAN por la reforma energética y luego le decían al PRD y tú vota en contra. Exacto. Y luego le decían ahora tú vota a favor por la otra reforma y el PAN decía y ahora nosotros votamos en contra. Y ya no hay contrapeso en las cámaras. Para hacerle creer a la ciudadanía que están en contra, pero no, siempre han estado de acuerdo. Esa fue la razón por la que muchos militantes honestos que habían creído que era una opción, se tuvieron que retirar, se fueron. ¿Y no fue también por la situación de Ayotzinapa, donde se hicieron de la vista gorda y no quisieron esclarecer los hechos? Claro, esa es otra de las razones recientes. Es increíble que haya sucedido este tipo de situaciones y que los mismos dirigentes del PRD hayan cubierto a Abarca, a su esposa. Ellos lo sabían cómo estaba la situación. Un pueblo que asesina a sus estudiantes, a su juventud, es un pueblo que se suicida. Dígame, ¿cómo define el momento que atraviesa este distrito? Celaya, Cortázar, Jaral del Progreso, Valle de Santiago. Es un momento histórico importante porque creo que con estas elecciones y en cada distrito y en cada municipio se va a votar por dos proyectos de gobierno y de nación. Un proyecto que significa muerte, destrucción, pobreza, corrupción, impunidad y un proyecto que significa vida. Ese proyecto que creemos que nosotros Morena lo representa, porque queremos una ética política donde los ciudadanos que lleguen a ocupar puestos de representación popular sean verdadera gente honesta, que luche por mejorar las condiciones de vida de la población. Se está decidiendo eso, no nada más en el distrito, se va a decidir el 7 de junio con las elecciones, porque de no ser así, para el 2018 quizás sea una de las oportunidades más grandes que tenga la izquierda para poder darle un rumbo distinto al país. Es complicado el distrito, el panorama. En Valle de Santiago acudimos a cada comunidad, basta con que pasemos casa por casa invitándolos para que inmediatamente a los 30 minutos ya tengamos 100, 200, 300 personas según el tamaño de la comunidad. En Jaral del Progreso es más complicado, hay gente muy arraigada con el PAN y con el PRI, no hemos tenido el mismo éxito que en Valle de Santiago. En Cortázar hemos caminado comunidad también por comunidad y casa por casa. Hay mucha inconformidad en Cortázar con la policía, que llega la policía y de manera arbitraria se lleva a la gente. Muchos ciudadanos que hemos entrevistado, que hemos platicado con ellos, nos dicen que es probable que Cortázar tenga el primer lugar de tránsito
vialidad y tránsito, no sé cómo se le llama a la secretaría, que más muerden, dice la población. Diario están a la entrada y a la salida. Me imagino, dice la población, que les dan una cuota que tienen que llevar diario. Hay un alto grado de corrupción en la policía de Cortázar. Y también se nos ha puesto complicado en algunas comunidades. Galeras, La Mocha, hay gente que es muy priista, muy panista. Pero en otras hemos tenido éxito, lo veo complicado. ¿Y a qué cree que se deba a que son tan priistas o tan panistas? En algunas comunidades hay gente que ya tiene muchos años votando por esos partidos. Muchos de cortazarenses sabemos ¿les gusta el statu quo? Sí, sabemos que... El statu quo es el que lidera. Sí, claro. Sabemos que en Cortázar no ha gobernado más que el PAN y el PRI durante muchísimos años. No ha habido otras opciones. Y esta gente desinformada... Sí. No alcanza a ver la realidad en que está el país y en que están sus comunidades. Fuimos a Tierra Fría y nos dicen en Tierra Fría, en estos 3 años lo único que han hecho son 2 pedacitos de drenaje. Nos olvidaron, vinieron, nos pidieron el voto y no han hecho nada por nosotros. Vemos las calles de muchas comunidades de Cortázar, sí, destrozadas sin hacerles nada. No sé en qué se ha gastado el presupuesto municipal y cuáles son las obras importantes que Oiga, han hecho al principio de esta entrevista usted me hablaba de las violaciones a la ley que están haciendo los partidos gastando desmesuradamente los recursos, pero ciertamente es que lo hacen porque hay un cálculo-beneficio. Claro que sí. O sea, van a ganar más violando la ley. Sí. Con todas estas faltas. ¿Ustedes cómo compiten contra eso? Competimos. Y además contra un arraigo que usted ya me mencionó, claro. Del PRI y el PAN en este estado. Sí, y o sea, el PAN en Cortázar. Es un bipartidismo que está afianzado en el sistema. El PAN y el PRI. Necesitamos transformar la cultura de la ciudadanía, informarles, no va a haber de otra manera. Necesitamos informarles cómo está la situación del país, de su comunidad y de su municipio. ¿Cómo lo hizo Francisco I. Madero en su tiempo, cuando había menos canales de comunicación, y logró hacer una masa crítica y logró que toda la población estuviera de su lado? Bueno... Y había menos. Sí, claro, menos medios de comunicación. Fue un proceso difícil también para él. Tuvo que anunciar a nivel nacional la necesidad de levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y al principio pues nada más se revelaron unos cuantos, Pascual Orozco, los hermanos Cerdán, y que él básicamente, pero poco a poco se fue haciendo él básicamente luchaba por la democracia. Por la democracia, no por un sistema de... No por cambiar un sistema distinto, económico. Exacto. Por esa razón, inclusive una de las razones por las que a mi juicio no pudo avanzar y fue asesinado, fue que dejó toda la estructura del ejército porfirista, entre ellos Victoriano Huerta. Oiga, se nos está acabando el tiempo. ¿Con qué cerraría esta charla, incluyendo los ejes que va a implementar en la legislación? Yo cerraría comentándoles que es necesario echar para atrás las reformas que realizaron los partidos, los diputados en el Pacto por México. La reforma fiscal, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, y que si hay necesidad de legislar, se legisle, se revise la Constitución, pero se legisle siempre a favor de las mayorías. Es inconcebible que tengamos un pueblo, un país que tiene recursos minerales, que tiene recursos humanos y que vivan tanta gente en la pobreza. Necesitamos que la sociedad, la ciudadanía, se sacuda esa maraña en que vive y que vea la realidad y que todos juntos podamos construir un frente amplio y que el día 7 de junio podamos votar por los mejores candidatos. Creo yo que Morena los tiene para poder darle un rumbo distinto al país. Maestro Agustín Estrada, le agradezco nuevamente que nos haya concedido esta entrevista. Muchísimas gracias. Y le agradezco a usted que nos haya sintonizado. Yo soy Eric Javier Huerta Sánchez, esto fue todo por nuestra parte. Le agradezco su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Hasta pronto. Gracias.